El libro amarillo, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 14. Estado de Ginas. El hiperespacio puede ser demostrado matemáticamente con la hipergeometría. La ciencia Ginas pertenece al hiperespacio y a la hipergeometría. Si conocemos el volumen, tenemos que aceptar también el hipervolumen como base fundamental del volumen. Si aceptamos la esfera geométrica, debemos aceptar también la hiperesfera. El hiperespacio permite a los gnósticos realizar actos extraordinarios. Jesús pudo sacar su cuerpo de entre el sepulcro a los 3 días, gracias al hiperespacio. Desde entonces, el Maestro resucitado vive con su cuerpo dentro del hiperespacio. Todo iniciado que recibe el elixir de larga vida muere pero no muere. Al tercer día se escapa del sepulcro utilizando el hiperespacio. Entonces el sepulcro queda vacío. La desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio objetivo tridimensional o el paso de una persona a través de un muro se realizan con pleno éxito cuando se utiliza científicamente el hiperespacio. Los gnósticos científicos colocan su cuerpo físico en estado de ginas y se mueven conscientemente en el hiperespacio. Cuando el cuerpo del yogi se mete en el hiperespacio, decimos que se encuentra en estado de ginas. El yogi en estado de ginas puede pasar por entre el fuego sin quemarse. Puede caminar por sobre las aguas como lo hizo Jesús. Puede flotar en los aires. Puede atravesar una roca o un muro de lado a lado sin recibir ningún daño. La ciencia de Ginas se fundamenta en el hiperespacio y es una rama especial de la física atómica. Las personas ignorantes que jamás en la vida han estudiado hipergeometría niegan los estados de Ginas. Esa clase de gentes son dignas de piedad porque son ignorantes. La vieja geometría se fundamenta en la hipótesis absurda de que por un punto en un plano se puede con seguridad completa trazar una paralela a una recta, pero solamente una, hablando en sentido esencial. El movimiento gnóstico rechaza el punto de vista euclidiano de las 3 conocidas dimensiones, por estar ya totalmente anticuado para la era atómica. La llamada paralela única, suspendiéndose en el sentido espacial absoluto, se multiplica dentro de las distintas dimensiones del hiperespacio. Entonces ya no es única. La paralela única de Euclides es un sofisma para atrapar gente ignorante. La gnosis rechaza esa clase de sofismas. El movimiento gnóstico revolucionario no puede aceptar el postulado indemostrable que dice: por un punto cualquiera de nuestra mente se puede trazar una paralela real a la realidad visible, y solamente una. La paralela única no existe. El espacio tridimensional absoluto y dogmático del geómetra Euclides es indemostrable y falso. La afirmación absurda de que el mundo físico de experimentación es el único real resulta ser una razón muy corrida de los ignorantes ilustrados que jamás han investigado los campos electromagnéticos y la llamada promateria como causa causorum de la materia física. La 4ª dimensión es hiperespacial. Los gnósticos tienen sistemas especiales para meter su cuerpo físico dentro del hiperespacio. No importa que los ignorantes se rían de los estados de Ginas. El que ríe de lo que desconoce está en camino de ser idiota. Realmente, solo el idiota ríe y ríe de lo que no conoce. Los gnósticos afirmamos que el espacio infinito interplanetario es curvo. Afirmamos que el infinito vive en incesante movimiento. Afirmamos que existe una serie infinita de espacios giratorios de distintas dimensiones que se penetran y compenetran mutuamente sin fundirse. Afirmamos que todos esos espacios del infinito estrellado tienen forma hiperelipsoidal. Afirmamos que con la fuerza de la mente el hombre puede meter su cuerpo físico dentro de cualquier espacio giratorio hiperelipsoidal.
Afirmamos rotundamente que la astrofísica revolucionaria demostrará al mundo la existencia del hiperespacio. Afirmamos que dentro de una línea existen otras hiperespaciales. Afirmamos que el Salvador del mundo vive actualmente en el hiperespacio con el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa. Afirmamos que todo iniciado que recibe el elixir de la larga vida muere pero no muere. Afirmamos que todos aquellos que reciben el elixir de la larga vida se escapan con su cuerpo físico al tercer día, aprovechando la oportunidad que nos brinda el hiperespacio. Estos conservan su cuerpo físico durante millones de años. El inmortal Babají y su hermana Matají conservan su cuerpo desde hace muchos millones de años y cumplirán una gran misión con la humanidad de la futura sexta y séptima grandes razas. Afirmamos rotundamente que todo el que trabaje con el arcano AZF puede pedir el elixir de larga vida. Esos mueren, pero no mueren. Afirmamos que todo ser humano puede poner su cuerpo físico en estado de jinas en el instante que quiera, si verdaderamente tiene fe en la Divina Madre. Todo sabio del aire elemental puede dar el gran salto. Los maestros de la ciencia jinas pueden fugarse de la Tierra para vivir en otro planeta con el cuerpo físico que aquí tienen. Ellos pueden llevarse ese cuerpo de carne y hueso para otro planeta. Ese es el gran salto. Algunos hombres de la ciencia jinas ya dieron el gran salto. Con el pranayama se logra el poder que nos permite poner el cuerpo físico en estado de jinas. Existen muchas claves para poner el cuerpo físico en estado de jinas. Es urgente practicar el pranayama antes de usar esas claves. Resulta interesante que los testigos Ida y Pingala, en última síntesis, tienen sus raíces en los testículos derecho e izquierdo del varón y en los ovarios de la mujer. Por ese par de canales nerviosos suben los átomos solares y lunares del sistema seminal hasta el cáliz, el cerebro. Las dos fosas nasales y los órganos sexuales se hallan conectados mediante los dos testigos. Esto nos invita a reflexionar. Realmente el pranayama es, entre otras cosas, un sistema de transmutación sexual para los solteros. Todo gnóstico debe empezar sus prácticas jinas después de haberse preparado intensamente con el pranayama. Los grandes maestros de la yoga flotan en el aire cuando están practicando pranayama. Solo puede flotar en el aire el cuerpo que se escapa de la ley de gravedad. Solo puede escaparse de esa ley el cuerpo que se mete dentro del hiperespacio. Con la fuerza mental conscientemente manejada, podemos meter el cuerpo físico dentro del hiperespacio. La ciencia jinas es cuestión de vibración. Por encima y por debajo de los límites de percepción objetiva, existen mundos colocados en otras dimensiones. Con la fuerza del pensamiento, podemos, mediante ciertas claves de la ciencia jinas que a continuación damos, acelerar la frecuencia oscilatoria y vibración normal del cuerpo físico. Entonces penetramos con el cuerpo dentro del hiperespacio. Cuando los científicos logren el control absoluto del movimiento atómico, podrán poner cualquier cuerpo dentro del hiperespacio. Los devotos de la religión jinas, antes de sus prácticas con el pranayama, deben orar a la Divina Madre suplicándole que les dé el poder de poner el cuerpo físico en estado de jinas. Se debe practicar muchísimo pranayama para conquistar los poderes de jinas. El estudiante debe seleccionar cuidadosamente la clave que más guste para practicar la ciencia jinas. Es urgente que el estudiante comprenda que la religión jinas exige castidad absoluta y suprema santidad. Recordad, bien amado discípulo, que los poderes divinos de la ciencia jinas son muy sagrados. Estos poderes solo se pueden utilizar para sanar enfermos a distancia, para curar, para entrar en los templos de la logia blanca, para estudiar las maravillas de la creación entre el seno de la naturaleza.
Todo aquel que intente hacer uso egoísta de los poderes jinas se convertirá en un horrible demonio y rodará inevitablemente al abismo. Ley es ley. El karma castiga a los abusadores. El devoto debe escoger la clave jinas que más le guste y practicar con ella diariamente, intensamente, hasta lograr la victoria. Esta ciencia no es para los débiles ni para la gente versátil, voluble, inconstante. Esta ciencia es para la gente que tenga tanta paciencia como la del santo Job. Esta ciencia es para gente tenaz, incansable, valerosa, firme como el acero. Esta ciencia no es para gente escéptica. Esas personas no sirven para las ciencias jinas. Esta ciencia no se puede exhibir jamás porque la logia blanca lo prohíbe. La ciencia de los jinas no es cuestión de prestidigitación, ilusionismo o cosa por el estilo. Esta ciencia es terriblemente divina y solo se practica en secreto. Cuando el autor de este libro quiso hacer demostración pública de las ciencias jinas, intervino instantáneamente el maestro Moria diciendo: Hace 10 años te estamos ayudando y ahora quieres exhibir tus poderes. Los poderes son muy sagrados. Los poderes no se deben exhibir en público. Desde entonces comprendimos que la ciencia jinas es secreta. Muchos quisieran demostraciones. Nosotros los hermanos del templo no somos conejos de laboratorio. Real es aquello que uno mismo experimenta. Nadie puede experimentar en pellejo ajeno. Nosotros damos la clave para que cada cual experimente en su propio pellejo. A la gente que está llena de dudas, a los escépticos, les aconsejamos que no se metan en esos estudios porque se pueden volver locos. El batallar de antítesis tremendas puede desquiciar el cerebro de los escépticos y conducirlos al manicomio. La ciencia jinas es para la gente que tenga una fe inquebrantable como el acero. Esto no es para personas llenas de dudas. Van a continuación las claves jinas para la gente llena de fe. Primera clave. Acuéstese el devoto del lado izquierdo. Apoye la cabeza sobre la palma de la mano izquierda. Adormézcase el devoto, vigile su propio sueño. Conviértase en un vigilante de su propio sueño. Cuando el devoto comience a ver las visiones propias del ensueño, levántese muy despacio de su cama, pero conservando el sueño como un tesoro precioso. Antes de salir de su casa, el devoto debe dar un saltito con la intención de quedar flotando en el ambiente circundante. Si al dar el saltito el devoto flota sobre el ambiente, es porque su cuerpo físico entró en estado de jinas. Si el devoto no flota, es porque no está en estado de jinas. Cuando el devoto se halla en estado de jinas, puede salir de su casa con toda confianza sin temor ninguno. En estado de jinas pueden los devotos viajar a los lugares más remotos de la tierra en pocos instantes. Si el devoto fracasa en el experimento, si no logra en primer momento el estado de jinas, no debe desalentarse. Métase entre su cama y repita el experimento tantas veces cuantas horas y minutos tenga la noche. Algunos logran el triunfo inmediatamente. Esos son los afortunados, aquellos que practicaron la ciencia jinas en antiguas reencarnaciones. Otros nunca han practicado esa ciencia y tienen que empezar por lograr ese poder practicando pranayama y ejercitándose durante varios años hasta lograr los poderes jinas. Realmente esta clave resulta una modificación del sonambulismo, un sonambulismo voluntario provocado. Durante el sueño funcionan tremendas energías subconscientes que el devoto debe aprovechar como palanca para meter su cuerpo dentro del hiperespacio. Segunda clave jinas. Existe una almendra muy común llamada vulgarmente ojo de venado.
Esa almendra tiene maravillosos poderes jinas. El devoto debe adormecerse teniendo en su mano esa almendra. Colóquese el devoto en la misma postura de la clave anterior, pero conservando en su mano derecha la maravillosa almendra. Es urgente recordar que esa almendra tiene un genio elemental maravilloso que puede ayudar al devoto a poner su cuerpo en estado de jinas. Durante esta práctica debe el devoto adormecerse pronunciando el mantra Invía. Entonces concurrirá un genio elemental que le ayudará a poner el cuerpo en estado de jinas. El devoto debe levantarse de su cama conservando el sueño como oro puro. Antes de salir de casa, el devoto debe dar un saltito con la intención de flotar en el ambiente. Si el devoto flota, puede salir de su casa en estado de jinas. Si no flotare, repita el experimento horas o meses o años hasta lograr la victoria. Tercera clave. Existe un maestro cuyo nombre es Ogwara. Este jinas ayuda realmente a todos aquellos que lo llaman en nombre del Cristo. El devoto se acostará en la misma posición anterior, pero llamando al jinas Ogwara en nombre de Cristo, diciendo: en nombre del Cristo, por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo, yo te llamo, Ogwara, Ogwara, Ogwara. Poned mi cuerpo en estado de jinas. Repítase esta invocación muchísimas veces hasta entrar en sueño, luego levántese el estudiante conservando el sueño como oro puro. Dé el devoto un saltito con la intención de flotar en el espacio. Si flota es porque ya está en estado de jinas. Si no flota, métase entre el lecho y repítase el experimento. Cuarta clave. Siéntese el devoto ante una mesa. Posición de brazos cruzados sobre la mesa. Adormézcase el devoto con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. Debe el devoto invocar a los maestros jinas para que le ayuden en estas prácticas. Puede llamarse a Babaji, el Cristo Yogi de la India, o a su hermana Mataji. Puede invocarse a Harpócrates o a San Pedro, etc. Cuando ya el estudiante comience a soñar, levántese de la silla sin hacerse razonamientos de ninguna especie. Automáticamente, instintivamente y conservando el sueño como oro puro. Entonces el estudiante debe dar un salto lo más largo que pueda con la intención de flotar en el espacio. El devoto debe marcar en el suelo con un lápiz el sitio exacto hasta donde llegó el salto. Diariamente el estudiante debe repetir el experimento incansablemente, pacientemente, pintando siempre una raya en el suelo con un lápiz para marcar el largo de cada salto. Este sistema es maravilloso porque el estudiante jinas va apreciando sus grados de progreso jinas. Puede que un salto hoy haya sido de 1 metro de largo. Mañana puede haber aumentado 1 centímetro, pasado mañana otro centímetro, etc. Así el estudiante va midiendo con exactitud su progreso jinas. Al fin notará con asombro un buen día que ha dado un salto demasiado largo, un salto extraño que ningún atleta puede dar. Estas señales le indican claramente su progreso en la ciencia jinas. Después de semejante extraño salto, ya el devoto podrá quedar flotando en el hiperespacio. Ha alcanzado la victoria. Esta clave es formidable. Lo importante en el ocultismo es la práctica. Ya la gente está cansada de teorías. Ahora se necesita ocultismo práctico. Los teorizantes ni hacen ni dejan hacer. El estudiante no debe perder el tiempo teorizando. Es mejor practicar callado. Guardar en secreto los triunfos. Se debe guardar mucho silencio porque esta ciencia es secreta. Es mejor callar. Así nos evitamos las burlas de los teorizantes inútiles que ni hacen ni dejan hacer.
Esos son parásitos sociales. Quinta clave. En el preciso instante de despertar del sueño normal, puede el estudiante saltar de su cama instantáneamente, sin análisis consciente ni subconsciente, sin el proceso de elección conceptual, en forma instintiva, extasiado por la sabiduría y lleno de una fe tan fuerte como el acero de una espada muy bien templada y lista para la batalla. Antes de salir de la casa debe el estudiante saltar entonces, y si flota en el ambiente, es porque su cuerpo ya entró en estado de jinas. Entonces el estudiante puede dirigirse a donde quiera con su cuerpo físico en estado de jinas. Si no flotare, debe el estudiante repetir el experimento. Con paciencia se anda muy lejos en estos estudios. Sexta clave. Los caballeros tigres del México azteca ponían su cuerpo físico en estado de jinas con ayuda de la fuerza elemental del tigre. Algunos códices mexicanos nos pintan a los caballeros tigres dirigiéndose al templo en figura de tigre. Dícese que cuando llegaban al templo tomaban nuevamente figura humana. En el México antiguo, el templo de los tigres era muy sagrado. La fuerza elemental del tigre permite poner el cuerpo en estado de jinas. El estudiante puede acostarse sobre una piel de tigre. Adormézcase el devoto invocando a los devas que reinan sobre los tigres. Suplíqueseles que nos ayuden con la fuerza del tigre. Los devotos aztecas de la Orden Sagrada de los Tigres se identificaban con el tigre, se adormecían, y luego, conservando el sueño como oro puro, se levantaban de su lecho andando con 4 patas como el tigre. Entonces decían llenos de fe: nosotros nos pertenecemos. Así con el cuerpo en jinas y con figura de tigre llegaban los caballeros tigres al templo. Los códices mexicanos nos dicen que allí tomaban nuevamente su figura humana. Los yogis del Indostán se sientan a meditar sentados sobre una piel de tigre. Cuentan los aztecas que la primera raza humana fue devorada por los tigres, símbolo de la fuerza divina. Que soles de entusiasmo os alumbren el camino. Que la Xcoc cante a vuestro paso. Que las fuerzas del tigre os acompañen. Que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto. Que el pic rumoroso dé sombra a vuestros descansos. Que las ranas de esmeralda señalen los senderos croando sin descanso. Que ella, la naturaleza, sea pródiga con vosotros. Que la fuerza universal nos bendiga y dirija. El yogi occidental, acostado sobre la piel de tigre y con el cuerpo semidesnudo, debía hacer la práctica esotérica de los caballeros tigres. Así podrá entrar en estado de jinas. Séptima clave. Aquellos que saben salir en cuerpo astral pueden invocar su cuerpo desde lejos. Lo primero que hace el gnóstico que va a trabajar con esta clave es salirse en cuerpo astral. Cuando ya se halla lejos de su cuerpo, puede llamar a cualquiera de los maestros jinas y suplicarle que le traiga su cuerpo. Puede invocarse a Harpócrates, Babají, Matají, San Pedro, Oguara, etc. Se ruega por el Cristo, se pide por el Cristo, se suplica por el poder del Cristo. Entonces los genios jinas sacan el cuerpo de la cama y lo traen al devoto que lo pide. Antes de llegar el cuerpo ante el devoto, se ven primero unas bolas que vienen. La última bola es de color rojo. Detrás de esa bola viene el cuerpo en estado de jinas. Cuando ya el cuerpo se va acercando, el estudiante siente entonces que los hombros se le van poniendo pesados. Es tremenda la emoción que se siente cuando el cuerpo viene ante nosotros.
lo más curioso que asombra es cuando descubrimos que el cuerpo físico también tiene conciencia, responde a lo que le preguntamos. Los devotos deben dominar en esos instantes toda emoción y controlar la mente para no fracasar en el experimento. Si el devoto se deja llevar de la emoción, entonces instantáneamente ambos, cuerpo y devoto, regresan instantáneamente a la cama y fracasa el experimento aquí. Trabajo de mesa. Llámese en ocultismo trabajo de mesa el instante en que el devoto, así invocando desde lejos, debe inevitablemente entrar dentro del cuerpo sideral del devoto. Esta hora es difícil porque el cuerpo debe aprender y el alma debe dominar la emoción y saber ordenar. El cuerpo debe entrar dentro del alma por el chakra coronario o loto de los 1000 pétalos, situado en la parte superior de la cabeza sideral. Debe el devoto dar la orden al cuerpo y el cuerpo obedece. Si no obedece bien es porque no sabe, entonces el devoto debe enseñarle. Se debe ordenar al cuerpo que pose sobre la cabeza sideral del cuerpo astral y que penetre dentro del devoto por esa puerta. El resultado es maravilloso. El cuerpo obedece y entra dentro del devoto. En el plano astral, no es el devoto quien debe entrar dentro del cuerpo. En el astral las cosas son diferentes. Allí es el cuerpo quien tiene que entrar dentro del devoto. Así es como los devotos quedan con su cuerpo dentro del plano astral. El sistema Jinas de esta clave séptima es para gente ya muy práctica en el uso y manejo del cuerpo astral. Con el cuerpo en estado de Jinas, podemos visitar los templos de la Gran Logia Blanca y recibir enseñanza directa de los grandes maestros que iniciaron la aurora de la creación. Esto es lo que se llama ocultismo práctico. Esto es lo que se necesita ahora urgentemente. Ya los estudiantes de las distintas escuelas de ocultismo se cansaron con justa razón de tanta teoría. Desgraciadamente, la mayor parte de estudiantes quieren conseguir poderes regalados, sin esfuerzo, sin sacrificio, con toda clase de comodidades, rápidamente, en pocos días como soplar y hacer botellas. Nosotros debemos advertir que todo cuesta en la vida, nada se consigue regalado. El que quiera tener estos poderes jinas debe tener la paciencia del santo Job, el valor del tigre, la tenacidad del toro y sed inagotable de verdadera sabiduría divina. Esta ciencia no es para gente inconstante. Los inconstantes es mejor que renuncien a estos estudios. Esta ciencia tampoco es para gente curiosa. Con las leyes cósmicas no se puede jugar impunemente sin quemarse. Ley es ley y lo sagrado se debe respetar. Sustancias jinas. Existen muchas sustancias que ayudan en la ciencia jinas. El estudiante de ocultismo debe conocer esas sustancias y manejarlas. La ciencia jinas es terriblemente divina. El huevo órfico, huevo de oro de Brahma, el huevo egipcio, etc., simboliza claramente la materia prima de la gran obra. De la materia prima salen universos, plantas, animales, hombres y dioses. El huevo está lleno de grandes poderes ocultos. El huevo de gallina es utilizado para los estados jinas. Fórmula. Entibiese un huevo entre el agua. Despúntese por la parte puntiaguda. Extráigase la clara y la yema. Se debe extraer clara y yema por el orificio practicado en el huevo. Redúzcase a polvo la corteza del huevo. Ese polvo es utilizado por los yogis para la ciencia jinas. Antes de hacer las prácticas jinas todas las noches, debe el devoto echarse ese polvo en el pecho y debajo de los brazos en la región vellosa de los sobacos.
Después abríguese bien el estudiante y comience sus prácticas jinas. Se puede tener una buena cantidad de este polvo para las prácticas jinas. En estos polvos se hallan los grandes poderes de la ciencia jinas. Estos polvos son maravillosos. Santidad. El estudiante que se encuentra estudiando y practicando la ciencia jinas debe inevitablemente acabar con 3 pecados: ira, codicia, lujuria. Solo así es posible evitar el ataque de los tenebrosos. Si el estudiante no corrige estos defectos, tampoco logrará un progreso realmente positivo en el sentido completo de esta palabra. Vestuario. Los varones que se entregan a la ciencia jinas deben usar para sus prácticas únicamente un pantalón de baño de color amarillo. Eso es todo. El cuerpo desnudo resulta mejor para las prácticas jinas porque los chakras giran libremente sin el estorbo de la ropa. Mujeres. Las mujeres que practican con la ciencia jinas deben usar para sus prácticas una túnica muy larga y ancha, lo más amplia posible. La túnica debe ser muy hermosa, imitando las túnicas de las samaritanas. La mujer que se entrega a la ciencia jinas no debe recortarse el cabello. El cabello es realmente el símbolo del pudor y la castidad en la mujer. En los antiguos tiempos a las mujeres adúlteras se les cortaba el cabello. Ese era su castigo. La mujer que practica con la ciencia jinas no debe usar para sus prácticas vestidos de baño como los hombres, porque eso es inmoral en la mujer. Las jerarquías divinas exigen modestia, pudor, castidad. Advertencia. Estas túnicas amarillas para los jinas no son para asistir a los rituales gnósticos, únicamente para la ciencia jinas. La túnica amarilla para la ciencia jinas debe llevarse puesta directamente sobre la piel del cuerpo. Debajo de la amplia túnica no debe usarse ninguna otra pieza de vestir.